Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto encontrarlo otra vez aquí en Ruta 44. El año que concluyó, 2014, fue definitivamente muy complejo. A Jalisco llegaron los ecos de la indignación nacional por el caso de Ayotzinapa, pero también estuvo presente un terrible panorama de inseguridad y el transporte público fue una madeja que definitivamente en todo el año el gobierno no pudo desenredar. Un breve análisis del 2014 es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Un grupo de 43 normalistas desaparecen en una noche trágica en Guerrero. Son estudiantes de la escuela de Ayotzinapa y el clamor de justicia inunda el país. Las autoridades federales se atropellan con sus decisiones y el caso propicia movilizaciones en México y manifestaciones de repudio en decenas de países en el mundo. Como sucedió con Enrique Peña Nieto en el primer año de su gobierno con el movimiento Yo Soy 132. Ayotzinapa se convierte en un ejemplo de la impunidad y la inseguridad que padece México. Y este es solo uno de los ejemplos que convierte a 2014 en un año convulsionado y también muy complejo. Saludo con mucho gusto a Augusto Chacón del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde comenzamos a analizar el caso de Jalisco? Problemas sociales, transporte público, muchos problemas, inseguridad. Inseguridad y transporte público sin duda son dos temas que a lo largo de al menos de la última década no han perdido preeminencia, por supuesto, unida a la situación económica que sigue constante como un reclamo de los ciudadanos. Los indicadores de Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Qué perciben en estos rubros tan importantes? En seguridad percibimos una alta percepción de inseguridad. Los números de 2013, estamos apenas en unos días por liberar los de 2014, nos indican que 1 de cada 4 tapatíos sufrió algún delito en 2013. Y además, quienes afirman que el principal problema en su colonia es la inseguridad, también afirman que el 75% de ellos afirman que la autoridad no hace nada para resolverlo. Aunque son datos estadísticos de 2013, serán muy parecidos a 2014, supongo. Por lo que estamos revisando, sí. Es alta la percepción de inseguridad. Sigue siendo el problema más sensible para los ciudadanos. De hecho, lo marcan como una de las prioridades para las próximas alcaldías a atender. Muy bien, el tema del transporte también. El tema del transporte también, el transporte no ha salido generalmente tan mal evaluado por los ciudadanos, no sale bien evaluado, pero cuando lo vemos desde afuera y vemos las quejas que provoca, hay que recordar que 60% de los tapatíos, según nuestras cifras, les toma de 2 a más de 3 horas trasladarse a sus quehaceres cotidianos, es decir, una pérdida de calidad de vida importante en el uso del tiempo y una pérdida también de atención a la familia y de participación comunitaria que se queda sentado en los asientos de los camiones. Tú, al margen de estar al frente del Observatorio Ciudadano de Jalisco, ¿cómo vamos, Augusto? Eres un analista pues agudo respecto al acontecer en Jalisco. ¿Qué es lo que vislumbras? ¿Qué viste este año en Jalisco? ¿La autoridad se vio incapaz, se vio desbordada a veces por el problema? La autoridad se vio desbordada, pero 2014 fue un año atípico en la relación entre la autoridad federal y la autoridad estatal. Si recuerdas, Carlos, durante el primer semestre todavía parecía muy fuerte el centralismo. El presidente Peña Nieto vino con asiduidad, al menor pretexto se apersonaba por acá y parecía que el gobierno del estado estaba demasiado atento a los requiebros del gobierno federal, incluido el tema, por supuesto, de seguridad. Parecía que era necesario que el gobierno federal diera un banderazo o un espaldarazo al gobierno del estado para que los jaliscienses nos sintiéramos más seguros. Después, con todos los contratiempos por malos manejos y por las cosas que aparecieron y por Ayotzinapa, la Casa Blanca, la casa del secretario de Hacienda, el gobierno federal pareció desvanecerse. Y el gobierno del estado tuvo que recomponer un poco el paso y voltearse a ver a sí mismo y voltear a ver a los ciudadanos. La respuesta ha sido no tan satisfactoria, seguimos con altos niveles de inseguridad y el transporte público sigue siendo la gran deuda.
Mencionabas temas nacionales, Augusto, pero aquí en Jalisco tuvimos nuestras propias tormentas. El caso de diputados que fueron asesinados, expresidentes municipales también de distintas regiones del estado y de distintos colores partidistas. Sí, además, bueno, las tomas clandestinas de combustible y los desaparecidos que no cesaron de reclamarse, aunque no tan contundentemente como la cantidad que se maneja sottovoce parece indicar. Sí tenemos nuestros propios problemas de seguridad. Incluso hay una estadística que habla que en Jalisco es el segundo lugar nacional de desaparecidos. Sí, y recordemos que hacia noviembre el presidente anuncia sus famosas 10 medidas y mete en el paquete como entre los 4 estados con más urgencia de intervención en seguridad a Jalisco. Nos pone junto a Michoacán, nos pone junto a Tamaulipas, nos pone junto a Guerrero, y eso hizo que no pocos alzáramos las cejas y dijéramos, ¿qué pasó? El discurso del presidente fue contundente. Lo dijo con todas sus letras, 4 estados requieren una intervención de urgencia. Después el gobierno del estado trató de matizar un poco esto, que si éramos un conejillo de indias, que si ya estábamos muy avanzados, pero a final de cuentas vino a decirnos que la percepción de inseguridad no eran solo nuestros nervios. Aunque luego el secretario de Gobernación en diciembre pasado intentó corregir la plana diciendo que era una labor preventiva para Jalisco. Sí, y bueno, es bueno que cites al secretario de Gobernación porque también quizá en otros sexenios, quizá en otras eras de la política de este país, el valor simbólico del secretario de Gobernación hubiera sido importante, pero esta Secretaría de Gobernación dilapidó el valor simbólico de la función, que de por sí ya no tenía mucho, así que nos venga a decir que no crean lo que dijo el presidente, que no lo dijo así, pero era la insinuación. Una especie de vocero, ¿no? No nos sirvió a nosotros para sentirnos más seguros. Muy bien, Augusto, vamos a continuar haciendo este análisis sobre 2014. Después de la pausa vamos a entrar al tema muy álgido del transporte público. Hay una frase popular que dice, mal comienza la semana para quien ahorcan el lunes. A principios de 2014 ocurrió un hecho muy lamentable cuando se siguieron una serie de accidentes fatales que tuvieron como protagonista el transporte público. El hecho más lamentable también fue el caso de una muchachita, una estudiante de preparatoria que falleció también en un accidente con una ruta del transporte. Esto derivó que el gobierno metiera reversa un incremento salarial y tomara una serie de medidas drásticas para meter en cintura al transporte público. El problema es que el asunto no está resuelto. Un lamentable accidente en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara que le arrebató la vida a un estudiante propició que las autoridades se dieran cuenta de las deplorables condiciones en que operaba el servicio de transporte público urbano. El gobierno estatal decide meter reversa al incremento a la tarifa del pasaje, mientras que impulsa una serie de reformas para obligar a los camioneros a mejorar la atención a los usuarios. Sin embargo, terminó el año y el problema continúa. El rostro del servicio apenas registra leves mejorías y las presiones por el aumento siguen presentes. Y es que el problema del transporte público ni siquiera es del año pasado, diríamos que es de varios años atrás y no se ha resuelto. Saludo con mucho gusto a Mario Silva Rodríguez, él es del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, un ente, por cierto, que fue creado precisamente el año pasado. Mario, bienvenido. ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, Mario, ¿por dónde comenzamos a analizar el tema del transporte público? Nosotros hablábamos de este accidente, pero también es un problema complejo de varios años atrás. Bueno, como bien decías, el transporte público es un asunto que no se ha resuelto, ya tiene decenios, con una circunstancia negativa. La prensa ha documentado desde 1997 el número de muertes ante la falta de información oficial. Hablamos de más de 1,150 víctimas fatales. Desconocemos cuál es el número de personas que han quedado con una discapacidad adquirida, lesiones graves que luego derivaran en otro tipo de padecimientos.
Y esto sumado pues a un problema también de alta motorización que lo hemos Claro. comentado en otros momentos, han llevado a que el transporte público pues tenga un foco dentro de la agenda mediática, dentro de la agenda social importante. También la aparición de muchas organizaciones ciudadanas, el papel de las propias universidades, tanto la pública como las privadas, presionando por las mejoras, han llevado pues a ponerlo en un contexto, en un escenario pues de urgencia. Es tal vez el único asunto, a diferencia de la seguridad, del empleo o de los temas de agua, en donde el gobierno estatal tiene todas las atribuciones para poder entrarle a resolver, no puede echarle la culpa, como lo decíamos hace un momento, lo platicaban con seguridad, a estas complejas relaciones políticas. Claro. No, en transporte es el gobierno estatal quien tiene todas las de intervenir, y por alguna razón, pues en el 2014 vimos que a pesar de ciertas cuestiones no se avanzó en la agenda como se espera. Claro, Mario, yo no diría que el tema del transporte público tocó fondo en el 2014, pero sí hubo una serie de situaciones que detonaron, por lo menos sacudieron al gobierno y empezó a tomar algunas medidas. Digamos que esto está lejos de resolver el problema, pero por lo menos ya empiezan a tomarse algunas, ¿no? Bueno, el fallecimiento de la estudiante fuera de la preparatoria número 10, más las lesiones que quedaron en otros estudiantes de esta misma escuela, ocurrieron y siguieron pasando durante el 2014 accidentes. Recordemos el caso de Perla Vianey, que Claro. muere afuera de la Escuela Panamericana en Lomas de Polanco, y de su compañerita Yadira, que perdió una pierna precisamente por este accidente. Se reflejó que a pesar de que en marzo del 2014 tuvimos los lamentables hechos de la Prepa 10, cuando en octubre de ese mismo año ocurren estas dos circunstancias, un deceso y un accidente grave, pues se puso en evidencia que no teníamos ni los protocolos, ni los mecanismos, ni las formas de actuar para resarcir el daño, para poder hacer las intervenciones y los acompañamientos psicológicos, tanatológicos necesarios. Y en el caso concreto pues de Perla, se dio a la luz, gracias a la intervención también del observatorio, la información de cuánto quería dar la mutualidad de la Alianza de Camioneros para indemnizar, entre comillas, esta circunstancia. Y lo mismo en el caso de Yadira, que en palabras de la gente de los hospitales civiles de Guadalajara, en el caso concreto de ella, requeriría hasta 1,5 millones de pesos de que cumpla 18 años para el mantenimiento de su prótesis y las acciones de rehabilitación, mismos que no se les van a otorgar porque la ley estableció, y en las negociaciones que tuvieron, 300,000 o un poco menos. ¿Eso fue lo que ofrecieron los de la mutualidad? Eso fue lo que ofrecieron, más otra serie de circunstancias. Evidentemente todos los accidentes y todas las muertes preocupan y son graves. Frente a esta crisis, el gobierno hizo dos acciones importantes. La primera, un acuerdo mediante el cual baja la tarifa de 7 a 6 pesos, en donde desafortunadamente, y lo dijimos todo el 2014, le pidieron solamente 5 aspectos de calidad, entre comillas, a transportistas: pantallas electrónicas, choferes capacitados y con otro esquema de salario, videocámaras, GPS y, bueno, unidades que son nuevas. Evidentemente, esto no significa que tenemos ni un nuevo modelo, ni un mejor servicio, ni cambios sustanciales. Cambiar la unidad no significa cambiar de modelo de O transporte. ponerle una pantalla electrónica que en muchos casos, por la velocidad en la que programan la información, las personas adultos mayores no pueden verlo, o las videocámaras desconocemos hacia dónde mandan la información de lo que graban, o los GPS no están activos, y entonces muchas de las aplicaciones de teléfonos móviles que ya hemos desarrollado desde la sociedad civil no las podemos usar para evaluarlos. Eso por un lado. Y días después crean el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, integrado por 15 instituciones, universidades, cámaras empresariales, organismos sociales y civiles. Y bueno, este observatorio emitió en el 2014 37 recomendaciones que son obligatorias y vinculantes. Generó también mucha molestia, muchas resistencias dentro de la administración pública, no solo en la Secretaría de Movilidad. Este observatorio emitió recomendaciones a 15 dependencias y además al Congreso del Estado, aunque no está en sus atribuciones directamente. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, creo que sí hubo una agenda importante, pero la realidad es que para quien toma camión todos los días, el servicio no ha mejorado. El número de muertes no se disminuyó en relación al 2013 y seguimos con muchos pendientes importantes para la transformación del transporte, que no va solamente con tener unidades verdes circulando en las calles. Muy bien, Mario. Más adelante vamos a continuar desmenuzando este tema y particularmente las 37 recomendaciones del observatorio. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, el impacto social que tuvo la inseguridad, las marchas, etcétera, luego de regresar.
Las reformas estructurales impulsadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto motivaron que la gente tomara las calles para protestar. La reforma fiscal, la reforma educativa, pero es el tema de la inseguridad la que más provocó alarma, frustración e indignación en los ciudadanos, y de esta manera tomaron las calles a nivel nacional por el caso Ayotzinapa y aquí en Jalisco, donde se dieron marchas multitudinarias para reclamar justicia y para reclamar un cese definitivamente a la violencia. Aunque se suponía que eran reformas estructurales aplazadas por años, el gobierno de Enrique Peña Nieto pone en práctica una serie de modificaciones legales que propician marchas y repudio en México. Se trata de una reforma fiscal que obliga a los pequeños contribuyentes a incorporarse a un régimen especial, lo que provoca cierre de numerosos negocios. Al mismo tiempo, hay malestar por los cambios en el modelo educativo y en la apertura del sector energético, incluido el petróleo. Todo esto con el reconocimiento del propio gobierno de que los cambios prometidos con las reformas tendrán que esperar un tiempo. Sí, como decía, las reformas estructurales fueron un factor que motivaron que la gente tomara las calles, pero la inseguridad también. Saludo con mucho gusto al doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Él es investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UDG. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, Jaime, el tema de tomar la calle, como nunca está presente en México, ¿no? Así es. Sí, hay una anécdota de cómo el gobierno mexicano se molestó cuando el presidente de Uruguay habló de que México parecía un estado fallido. Realmente estamos en un estado somalizado, es decir, un estado similar a Somalia en muchos sentidos. Tenemos nuestro Boko Haram, que secuestran muchachos, que secuestran niñas, que es incontrolable. Tenemos un estado que cada vez está más debilitado, que no ha podido responder al mínimo de lo que se le requiere al estado mínimo, es decir, a la seguridad. Claro. Un Estado que no garantiza la vida, que no garantiza las bases mínimas de supervivencia de sus ciudadanos, no es un Estado. Entonces estamos viviendo una situación en la que este desmantelamiento que inició bastantes sexenios atrás, desde con Miguel de la Madrid, y bueno, se exacerbó con Salinas y con los gobiernos panistas, bueno, alcanzó los peores niveles con el regreso del PRI, con la presencia de Peña Nieto, que recupera, por un lado, ese ADN de la corrupción y de la represión del viejo sistema político, pero que por otro lado incrementa el proceso de desmantelamiento, lo cual genera un gran malestar en la sociedad y que se acrecienta cuando queda en evidencia ya la imbricación entre crimen organizado y órganos represivos del aparato del Estado con el caso de Ayotzinapa. Ahora ha quedado plenamente demostrada la presencia de fuerzas federales y del ejército en un cordón de seguridad en el secuestro de estos muchachos, ¿no? Lo cual hace evidente que no se trata de un asunto de un presidente municipal enojado porque le iban a desbaratar supuestamente una fiesta o cuestiones de esa naturaleza. Evidentemente estamos ante un crimen de Estado, pero que muestra también la descomposición de este Estado, un Estado, decíamos, fallido, que se expresa además en una gran pérdida del sentido de justicia. Por eso el gran reclamo de la justicia. Hay que recordar que el 97-98% de los crímenes quedan sin castigo. Hay una impunidad de alrededor del 98% según datos internacionales, lo cual nos coloca, como dije, en los países africanos, Somalia, por ejemplo, ¿no? Claro. Jaime, así como en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto estuvo presente el fantasma de Yo Soy 132. Sí. El movimiento social de este año, 2014, fue Ayotzinapa. Ayotzinapa, así es. Así fue, ¿no? Sí, hay que recordar también nuevamente, en este caso, cuando hablabas del 132, cómo lo quiso resolver Enrique Peña Nieto. Bueno, 132 fue un movimiento antipeñista, de muchachos en buena medida provenientes de escuelas, universidades privadas, que veían que estaban impulsando un movimiento pacífico y de repente se encuentran con que son reprimidos violentamente, que se cuelan provocadores, eso quedó demostrado también, que eran provocadores, por lo menos en varios casos, protegidos por la propia policía, para tener motivos para reprimirlos y desaparecer el movimiento. Hoy estamos en una circunstancia muy diferente. Hoy la supervivencia
de los mexicanos y de los que de alguna manera se sienten disidentes del régimen está precisamente en confrontarlo, y han salido a la calle y están dispuestos a llegar hasta lo último, es decir, ahora sí les hicieron perder el miedo. La ciudad, en sentido amplio, está tomada de alguna manera. En la presidencia prácticamente no existe. Hace mucho que no teníamos presidentes, teníamos gerentes, pero hoy mucho más. Claramente la presidencia no existe, está desmantelado de alguna manera el Estado, y tenemos una sociedad muy activa, una sociedad movilizada que está reclamando la reconstrucción de un Estado de derecho que no existe en este momento, ¿no? Tú que has sido un estudioso de los fenómenos sociales por muchos años, Jaime, ubicas, entiendo que ahora son las redes sociales las que están también, pero Sí. ubicas un momento tan dramático como este para México, con tanta gente en la calle, Bueno, en el tiempo. en otro contexto, obviamente, como tú lo señalas, el proceso de integración de la comunicación por las TICs, por las tecnologías de la información y la comunicación, Claro. cambió todo, ¿no? Sí. Pero hay que recordar el 68. Yo te diría que en este país, y estamos hoy repitiendo ese momento, pareciera una cuestión de que aproximadamente cada 50 años hay grandes convulsiones sociales, ¿no? Claro. Y la independencia, la reforma, la revolución, el movimiento del 58 y el 68, digamos, ese decenio. Más o menos. Y hoy estamos viviendo otra vez grandes convulsiones que esperemos que sean para crear una sociedad, digamos, que con mayor participación, con mayor decisión, y modificar un Estado que cada vez, como dije, se encuentra más desmantelado. Vivimos una verdadera dualidad de poderes, Claro. ¿sí? En donde el Estado prácticamente se ha retirado de muchos espacios que están siendo ocupados por el crimen organizado, y lo que queda de ese Estado está controlado en buena medida por Claro. los llamados poderes fácticos. Entonces, pues creo que este movimiento social que se está expresando en las calles, obviamente está buscando cambios importantes, y espero que los logre. La historia de México ha sido en ese sentido, ¿sí? Muy bien, Jaime. Más adelante te voy a preguntar sobre el tono de estas protestas, porque algunas han llegado, la verdad, hasta actos vandálicos, pero más adelante platicamos de eso. Hemos escuchado la opinión de 3 analistas de distintos factores de lo que ocurrió en este 2014. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los complejos saldo de 2014 es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Augusto Chacón, ya hemos visto un panorama general de lo que fue este año 2014. En el caso de Jalisco, hablaba hace un momento con Jaime de los ecos de este conflicto social de Ayotzinapa, también llegaron aquí. Sí, y yo diría que más que ecos. Estos ecos se convirtieron en un movimiento propio. Lo que parecía un mero cliché de los que hemos visto a lo largo de los años, tanto todos somos Ayotzinapa, se volvió real. De alguna manera, todos quienes marcharon, todos quienes lo sintieron, se volvieron a Ayotzinapa, y eso hizo que no fuera un eco, que detrás de cada Ayotzinapa, persona o movimiento, hubiera un reclamo social particular de cada región. Y eso me parece que fue lo que hizo que el movimiento hasta la fecha se mantuviera vigente, ¿no? Claro, y como que la gente estuvo más sensible a ese tipo de situaciones. Me refiero, por supuesto, al caso de una jovencita desaparecida en el sur de Jalisco, o el caso en Guanajuato, donde muere un estudiante también. Así es. Sí, la gente está más sensible, y también hay que reconocer de estas protestas ciudadanas que fueron de amplio espectro, en el sentido del espectro socioeconómico. Marchó la clase media, marcharon las universidades privadas, marcharon, por supuesto, las escuelas públicas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, y eso fue muy llamativo. Me recuerda un poco la canción de Serrat, ¿no? Por un momento se olvidó que cada uno es cada cual, ¿no? Sí. Ojalá no amanezca como en la canción de Serrat. También, ¿verdad? Y nos mantengamos en nuestros 13, ¿no? Porque sí, bueno, ya lo mencionaban cuando en el segmento Jaime y tú, respecto a que los ciudadanos recordamos que todavía podemos tener una dosis de control, que todavía podemos interpelar a la autoridad, dada además algo que se presentó y que vino aparejado como torta en este sexenio, que es la imbricación de poderes. Un presidente que legisla, legisladores que anuncian acciones, y todo embrollado. Claro. Así que hay una crisis de representatividad. Y digamos que en este momento cobra más vigencia
en esto de la sensibilidad de la población, organizaciones como Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos, la percepción de lo que la gente tiene respecto a estos problemas, ¿no? Claro, bueno, lo que nosotros pretendemos es tender un puente, no pararnos completamente del lado de la protesta nada más por la indignación, que también tiene su validez, sino aportar información respecto a cómo nos vemos los tapatíos, cómo nos sentimos los tapatíos respecto a distintos temas. Le damos información confiable a los ciudadanos y le decimos a los gobernantes, cuidado, aquí hay temas que no estás atendiendo y que la gente los manifiesta. Así como mencionaba Augusto Mario Silva, el tema de que el caso Ayotzinapa unió distintos segmentos sociales, el transporte público también lo hizo. Y marchas y todo, ¿no? agendas de distintos actores que en otros momentos hemos incluso estado confrontados, particularmente, por ejemplo, las cámaras, los líderes empresariales, que en temas como agua o gestión del territorio hemos tenido posturas distintas, divergentes. En el transporte público, creo, y en los temas de movilidad, han sido asuntos que recordamos el caso de la Vía Express, ¿no? Digamos, organización social y las alianzas que se tejen con algunos líderes empresariales para oponernos a ese proyecto. Y bueno, recientemente todas estas cuestiones de mejorar las condiciones en las que el transporte público funciona en la metrópoli han gestionado una agenda importante con distintos actores. Como el observatorio donde tú eres el secretario técnico, ¿no? Así es, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, que emitimos 37 recomendaciones este 2014. Yo creo que, al igual que el Observatorio del Agua, pues 2 lenguajes nuevos para los gobiernos. Puede ser por presión, puede ser por salida fácil, puede ser por visión democrática. Cada cual puede juzgar por qué razón llevó o cuáles fueron las razones que llevaron al gobierno a tomar la decisión de generar mecanismos de fiscalización y observación con actores tan heterogéneos, dándole estas atribuciones vinculantes, pues, y que al final creo que han servido para ejercer la presión. Yo creo que del lado gubernamental no pensaron que tal vez los observatorios iban a funcionar. Casualmente el Observatorio del Agua ha emitido 11 recomendaciones, 5 técnicas, 6 sociales, el del transporte 37, de un carácter también técnico y social, y creo que lo que ocurrió del lado de la administración pública era la apuesta por, bueno, de que se pongan de acuerdo, de que logren consolidar internamente. No hay protocolos, no hay mecanismos, no había metodologías, no había prácticamente nada, no tienen recursos públicos para trabajar los observatorios. Entonces creo que han sido un ejemplo importante de la voluntad, más allá de lo que la autoridad haga o no con las recomendaciones, esté obligada o no a acatarlas. Creo que lo que es valioso es el esfuerzo de otros actores no gubernamentales, privados, sociales, en ponernos de acuerdo en sacar agendas en 2 temas estratégicos que pues no están resueltos, pero que me parece que hoy día el hecho de que existan otros personajes influyendo, presionando, pues puede ayudar a mejoras. Yo no sé si tú habías visto un escenario similar, pero por lo menos 2014 nos trajo un hecho, al parecer inédito, que tiene que ver con una reversa en la tarifa del transporte público. Nunca pensamos, porque el 2014 iniciamos la FEU y el Colectivo Ecologista Jalisco con un posicionamiento en contra del aumento de tarifa. Presentamos datos de una investigación que hicimos en donde comprobamos y acreditamos que había sobreprecio en muchos de los insumos. Claro. Pedimos reversa, se nos dijo que no se podía. De hecho, bueno, lo puedo contar, el día que ocurrió el accidente yo estuve en la oficina del secretario de Movilidad media hora antes del accidente. Yo salí de esa reunión pues bastante decepcionado, pensando que no iba a haber manera de que muchas de las agendas que traíamos en ese momento pudieran impulsarse. Pasa el accidente, viene la protesta sobre todo por la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios, y todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. No sé hasta qué punto fue una buena decisión, porque nos está metiendo en otros problemas este tema de la tarifa, pero pues pudimos ver que cuando se quiere parece ser que sí se puede, ¿no? Jaime Tamayo, esta situación también del transporte público derivó en estas movilizaciones que no se habían visto en muchos años. Así es. Sí, mira, te decía que tenemos una tendencia cada 50 años a grandes movilizaciones que modifican la fisonomía del Estado, y esto no se queda en un solo proceso, ¿no? Es decir, movimientos médicos, ferrocarrileros, etcétera, y luego el movimiento estudiantil en los 50, 60, finales de 50 y los 60. Ahora tenemos movilizaciones de todo tipo también que vienen desde hace de tiempo atrás, pero que a raíz de la Ayotzinapa, digamos, alcanzan una dimensión mucho mayor. Yo te diría, tú hace rato hablabas del zapatismo fuera del aire.
del caso de Chiapas. Yo te diría que en este país pareciera, y lo acaba de manifestar Mario. Pareciera que tiene que haber una sacudida enorme y un costo social y sangre para que haya cambios importantes, ¿no? Simplemente hay que recordar, sin entrar a la revolución, la independencia, el movimiento del 68, la guerrilla, provocó la reforma del 77, la famosa reforma de López Portillo, de Reyes Heroles. El movimiento zapatista es el que obliga a que Salinas al final, ya en pleno proceso electoral, modifica la propia estructura del IFE, le da una mayor autonomía, crean con los consejos ciudadanos, y luego ya viene digamos, lo que puede ser la gran reforma de consenso de todas las fuerzas políticas que logra Zedillo, ¿no? Entonces, pareciera que hay que tener este tipo de situaciones para que el Estado reaccione. Pero sí, yo creo que estamos viviendo procesos de movilización muy importantes. Jalisco no está fuera, está incorporado, está participando de lleno, no solo en Todos Somos Ayotzinapa, sino está participando en otro tipo de demandas y de expresiones que, como el caso de la movilidad, que van a tener que provocar una sacudida. Aquí señalaba Mario cómo sale decepcionado media hora antes de que suceda un percance que moviliza con mayor fuerza a la sociedad, y entonces sí se da la respuesta. Es decir, las respuestas parecieran ser más bien políticas y de supervivencia del Estado que racionales. Cuando hay una racionalidad no se responde, o se actúa cínicamente a veces, o burlescamente incluso en muchas ocasiones, pero basta con que haya el riesgo o un estallido social serio para que entonces sí se hagan las reformas. Y sobre todo, que es hacia donde vamos, ¿no? Y sobre todo cuando hay meses atrás donde se estaba advirtiendo al gobierno Así sobre es. este problema y no se hacía caso. Tengo que hacer una pausa y continuamos aquí hablando de este tema. Los complejos saldo de 2014 es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. ¿Qué otros aspectos ves a este año que concluyó aquí en Jalisco que haya convulsionado o haya detonado algunas situaciones importantes, particularmente en el gobierno? Yo insisto en esa especie de pasteurización de tres. Vivimos un año muy caliente en términos gubernamentales, parecía que México se había movido. El 2 de septiembre del año que acaba de terminar, el presidente cantaba las glorias de lo que nos faltaba por venir, de los grandes lujos que nos íbamos a poder dar gracias al petróleo, gracias a las reformas que él emprendió, y apenas unos días después todo se derrumbó y entonces pasamos al frío. Pero esto necesita otro decálogo. Y después, bueno, vino con el decálogo, pero parecería que todos estábamos metidos en esa dicotomía y me parece que no es así. Si revisamos la postura de algunos analistas y revisamos sobre todo las redes sociales, la inconformidad, los problemas económicos, el no ver en las reformas lo que el gobierno nos hacía creer, ya estaba en la sociedad. Es decir, había un divorcio entre esos dos Méxicos, uno muy caliente, uno muy frío, principalmente visto por los medios de comunicación masivos, pero no percibido por la sociedad. Claro. Es decir, eso ya se estaba cocinando. Lo que hizo Ayotzinapa, y no olvidemos Tlatlaya, que van casi de la mano, fue precipitar una inconformidad que ya estaba ahí, el no creernos lo que iba a suceder, y recordemos también que el gobierno federal rápidamente dijo, el presidente lo dijo en una expresión inusitada, si no son varita mágica las reformas, espérenme unos años, cuando apenas unos meses antes había dicho que ya todo estaba hecho, que iba a ser un asunto de cosechar. ¿Quién sabe a quién se estaba dirigiendo? Y en Jalisco todo eso también se reflejó. Hubo movimientos, sí, por el transporte público, hubo movimientos por la inseguridad, pero muchos otros pequeñitos. Cerramos el año con los productores de maíz enojados por los precios. Así que yo creo que llegó la hora de los gobiernos locales. Parecía que teníamos un gobierno federal fuerte, centralista, quería un solo ordenamiento penal, quería una sola policía, quería que todo pasara por ahí. De hecho, clausuramos los institutos electorales locales porque todo pasa por lo federal. Y de pronto ese ente amorfo e inaprensible que es el gobierno federal desaparece. Aunque el último zarpazo fue quitar las policías. Sí, bueno, tendrá todavía que pasar algunos ordenamientos por parte del Congreso,
los gobiernos locales, algunos tímidamente se opusieron a esa desaparición el mismo gobernador de Jalisco dijo, bueno, no en todos los ayuntamientos es malo que haya policías. Porque es eliminar prácticamente una de las facultades del 115 constitucional, ¿no? Así es, pero bueno, Jaime lo decía hace un momento, reaccionamos mucho ante la coyuntura. Las autoridades y muchos líderes de opinión piensan poco a futuro y piensan poco en los ciudadanos. Entonces, tal parece que las leyes nos van a resolver las cosas cuando hay una grandísima impunidad, y a mí siempre me llama la atención que ante cualquier problema queremos hacer leyes cuando somos un país que no respetamos las leyes. Entonces, lo que se necesita son otras cosas. Dice Augusto Chacón que hay líderes que piensan poco en los ciudadanos. Yo dejaría con que hay líderes que piensan poco. Mario Silva, hace un momento te preguntaba del tema de este retorno a la tarifa, este regreso a la tarifa, inédito, pero también la misma aparición de un observatorio es algo distinto, ¿no? Ahora lo importante es que le hagan caso, ¿no? Bueno, el año 2014 lo cerramos, de hecho, con un posicionamiento fuerte pidiendo el cumplimiento de las 37 recomendaciones, o definitivamente no veríamos sentido a continuar un trabajo en donde es la propia autoridad la que decide convocar a ser observada a instituciones, universidades y organismos que pues no necesitaban al observatorio como tal, son agendas de hace muchos años de trabajo. Entonces, el año se cerró con dos sesiones con el gobernador directamente discutiendo punto por punto las recomendaciones, analizando con el resto del gabinete, porque hay que recordar que tanto el del agua como el del transporte no están sectorializados en una dependencia, emiten recomendaciones cuyo cumplimiento tiene que ser transversal dentro de la administración pública, y yo creo que se trata de un nuevo lenguaje, ¿no? Yo veo una suerte de esquizofrenia institucional donde escuchamos un discurso de apertura democrática por parte del gobernador, pero una práctica en la administración pública pues enquistada de muchos años de por qué, para empezar, por qué tenemos que hacernos caso entre secretarios, ya independientemente de los de fuera, entre los de adentro, cómo que la de medio ambiente va a pedir condicionantes a la obra del tren ligero, y lo vimos en la práctica. Una dependencia como Citeur pasando por alto todos los condicionantes ambientales, arbolado, riesgo, polvos, una serie de cuestiones que no le han importado hasta la fecha. Entonces, si eso pasa al interior, entre pares, ¿qué podemos esperar en el diálogo exterior con gente que es crítica, con voces que han sido pues, muy contundentes para señalar lo que falta? Y ahí es donde creo que es la valía de estos observatorios. Estamos intentando generar mecanismos institucionales. El fracaso, obviamente, del transporte también será el fracaso del observatorio. No es la atribución, ni somos los secretarios de movilidad, ni mucho menos, aunque luego por ahí en noviembre un líder transportista decía que ya no sabía a quién hacerle caso, si al observatorio o a la Secretaría de Movilidad, pedía que desapareciéramos todos y bueno. Pero creo que es el reflejo precisamente de estas contradicciones que hay en la administración pública y que pues la complejizan más poniendo mecanismos de esta naturaleza. El hecho es que ya están, tenemos que usarlos y tenemos que empezar a dar los resultados que se necesitan. Muy bien, Jaime Tamayo, tenía una pregunta que hacerte con el tema de las redes sociales. Dicen que cuando un correo o una imagen en YouTube, etcétera, tiene muchas visitas, dicen que luego se viraliza, dicen, ¿no? En las redes sociales. ¿Dirías tú que las redes sociales han contribuido, y perdóname la analogía, a viralizar las marchas en México? ¿La han hecho más nutridas? Sí, eso es algo que se ha venido dando a nivel mundial, ¿no? Quizá el primer caso que tuvo un gran impacto, esto fue en Moldavia, en la llamada Revolución Twitter precisamente, donde los chavos se convocaron a una hora determinada a ir a tomar el Parlamento y la Casa Presidencial y derrocaron un gobierno, además legítimamente constituido, bueno, y ahí se generó una situación que, bueno, se vino repitiendo después ya en las llamadas primaveras árabes. Obviamente ahí hay mucha más intervención de esta agencia criminal, la CIA, claro. Y de otro tipo de organismos, Soros, etcétera, que metieron muchos recursos, pero han sido las redes un factor muy importante de movilización, ¿no? Y bueno, en el caso mexicano definitivamente están jugando un papel también muy importante. Ya lo habíamos visto en México, ya había estado presente en algunas otras movilizaciones, 132 de hecho, el mismo nombre, pues es una idea que se sube a través del Twitter, claro. ¿Sí?
y de ahí se retoma la palabra del 132, aunque, cuando después de que son 131 claro, estudiantes que dicen, y el 132, y el 132 es el ciudadano que se sumó a través de las redes, y de ahí se generó todo este movimiento. Entonces es algo que ya llegó para quedarse, y es un instrumento para muchas cosas, desde para diversión, para manipulación, hasta para movilización, y en este caso está siendo un instrumento de movilización efectivamente. yo te decía esa analogía porque regularmente cuando alguien manda algo por las redes sociales, vía Facebook, Twitter, etcétera, basta con que alguien le dé retweet, ¿no? Sí. O le diga like, o sea, que me gusta. Sí, sí. Pero hay quienes han abandonado eso para sumarse también en físico, vamos. Sí, claro. Es un instrumento de convocatorias, es un instrumento que da a conocer, que informa. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la infiltración en estos movimientos con el rostro de los anarquistas, que además los anarquistas también contribuyen mucho a estas cuestiones, pero hemos visto a través precisamente de YouTube, pues los videos donde aparecen estos personajes vinculados a los organismos de seguridad, ¿sí? Y eso pone en evidencia que precisamente sí hay una política represiva que provoca la reacción contra los verdaderos ciudadanos en marcha. Pero eso no se podría haber dado antes, porque el testimonio de Juan Pérez nunca contó. Siempre hubo quien denunciaba la penetración, las provocaciones, etcétera, pero no tenía mayor relevancia. Ahora se graba al policía vestido de revolucionario y provocando a los propios policías, protegido por los policías después. Y eso ya nos da otro mundo, ¿no? Claro. Todo este asunto de la corrupción que ha aparecido últimamente en el asunto de las casas blancas y negras, etcétera, pues en buena medida circuló a través también de las redes, ¿no? Muy bien, Jaime, tengo que hacer una pausa, es la última, y regresamos a las conclusiones de este programa. Los complejos saldos de 2014 es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final. Tus conclusiones, Augusto. Yo creo que lo que 2014 nos deja para pensar y para recrear es un nuevo modo de institucionalidad. Ante la emergencia de cosas nuevas, de actitudes nuevas de los ciudadanos, de una ira que no cesa, las autoridades respondieron como en los viejos tiempos, con infiltrados, con manipulación de la prensa, con discriminaciones aleatorias, con señalamientos que no se sostenían y sin embargo la gente y su manifestación se sostuvo. Me parece que necesitamos repensar las instituciones, pero no desde las instituciones mismas que acaban dándonos más de lo mismo, sino desde los ciudadanos. Y las autoridades, que será mucho pedir, pero si no lo hacen, estas protestas no van a cesar, necesitan escuchar a sus gobernados de una manera distinta y necesitan atender a las protestas y a las manifestaciones con un oído diferente. No se trata solo de anularlas ni que me dejen gobernar. Se trata de la gobernanza, es decir, donde todos estemos incluidos en las tomas de decisiones comunes. Y eso les está costando mucho y a mí me preocupa porque estamos ante una generación joven de políticos que se supone venían con otro discurso, que habían aprendido la lección y parece que no. Los ciudadanos van por delante y los gobernantes reaccionan como antaño. Se ve difícil un golpe de timón así de contundente, pero bueno, estamos a comienzos de año, se vale soñar, se trata de proponer cosas interesantes, de no desanimarnos y esperemos que den ese golpe de timón. Pero mientras tanto los ciudadanos debemos apelar a esa otra nueva institucionalidad que también nosotros podemos crear. Muy bien, crear una nueva institucionalidad, dice Augusto Chacón, Mario Silva. A lo mejor un buen punto de partida son esos observatorios que hacen recomendaciones. Sin duda alguna representan un importante contrapeso. Yo creo que el 2014 fue el año de las grandes crisis que están comenzando. Me parece que sería un error para los líderes de opinión, los líderes políticos y en general la opinión pública creer que la crisis concluyó. A mí me parece que estamos entrando a profundizar grandes temas que tienen rezagos. Yo obviamente trabajo el tema ambiental, hay otros asuntos, agua, residuos, el territorio, los efectos de la reforma energética sobre la organización social, agraria y campesina, y los vamos a ver en el 2015. Pero también creo, y me quedo con esta reflexión, es un año donde se han necesitado, o donde se necesitaron contrapesos importantes
importantes y en este 2015 los vamos a ver. Hay que consolidar esa nueva institucionalidad y coincido con Augusto, repensar que no es solamente el gobierno, incluso hablar de nuevos esquemas de gobierno. A lo mejor los mitos del presidencialismo, del gran Tlatoani, del papá gobierno y una serie de cosas se tienen que empezar a caer y hay un momento y una coyuntura importante para rediseñar cómo tomamos acuerdos sin creer que hay gobiernos mágicos que nos van a salvar y rescatar. Estamos viendo que gran parte de la organización social y ciudadana tiene que ver con eso, asumir las responsabilidades de lo que podemos hacer donde estemos. Yo creo que el 2015 este será un año en donde las protestas van a continuar. Vamos a ver a las ciudades también como el actor emergente, las metrópolis, que también es un año reprobadísimo el 2014 en esta materia, a pesar de los supuestos avances, pero creo que vamos a seguir viendo estas cuestiones y en materia de transporte público, pues tendrá que ser el año en el que se materialicen este 2015 los hechos concretos, porque sumado a un calendario electoral puede ser una mala combinación. De acuerdo, muy bien. Jaime Tamayo. Sí, bueno, yo te diría que 2014 mostró en pleno esta crisis política que está viviendo el país, este estado fallido que tenemos actualmente y que en el 2015 eso se va a reflejar con mucho mayor claridad en las elecciones. Hay un gran descontento, hay un gran desprestigio alrededor de los partidos. El proceso electoral además va a estar marcado por estas grandes movilizaciones en repudio incluso a los partidos y al proceso electoral mismo. Llegamos tarde a la democracia y construimos una democracia muy débil. No construimos un sistema político diferente, permaneció efectivamente el modelo presidencialista, que es un modelo realmente bastante poco democrático. Mantenemos en ese sentido ese esquema que no tenía por qué haberse dado en México, pero bueno, tiene algunas explicaciones históricas, que es un modelo norteamericano y que tiene poco que ver con modelos más democráticos, precisamente como son los modelos parlamentarios. Creo que efectivamente si se quisiera dar un golpe de timón, tendría que revisarse la estructura misma del Estado y reconstruirlo sobre la base de modelos que nos permitan una mayor participación social y una mayor democracia en su propia estructura, como sería un modelo parlamentario, por lo menos semiparlamentario. ¿Pero tú adviertes sensibilidad para aceptar ese tipo de cambio? No, yo creo que esa tiene que ser una demanda y creo que se tendrá que traducir en parte de las demandas sociales y bueno, el Estado tendrá la capacidad o no de responderlo, como lo ha hecho en otros casos. Señalaba yo como ante las grandes movilizaciones y los riesgos, digamos, finalmente las explosiones sociales, se dan estos cambios. Y hay que recordar que por ahí, por ejemplo, esto se ha venido hablando desde hace mucho, ¿no? De un nuevo constituyente, como Cuauhtémoc Cárdenas, que precisamente renuncia al PRD, está llamando a revisar precisamente una propuesta de una nueva constitución, ¿no? Y esto obviamente implicaría cambiar definitivamente con este modelo. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los constituyentes, Jaime? Bueno, creo que hay experiencias muy interesantes en los últimos años, desde los años 70 tenemos el caso de Perú, pero bueno, más recientemente todos los casos estos de Venezuela, de Bolivia, etcétera, en el que se permite precisamente a la sociedad que se exprese a través de congresos constituyentes muy representativos, ¿no? Muy bien, pues yo quiero agradecerles a Augusto, a Mario, Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Y mire, una reflexión además muy breve respecto a lo que hemos estado escuchando aquí. Me queda claro que lo que pasó en el 2014 con estas movilizaciones es un asunto que fue detonado por la misma actitud de soberbia, de apatía, de insensibilidad de quienes gobiernan México y particularmente a nivel estatal o local, según sea el caso. Y aunque sé que es una cita común, es muy trillada tal vez, en este año electoral de 2015, definitivamente lo que ocurrió en el 2014 estará presente. Estará presente Ayotzinapa, estarán presentes los desaparecidos, aunque parezca un contrasentido, estarán presentes todos los atropellos, actos de corrupción e impunidad que quedaron denunciados el año que concluyó, estarán presentes. Así que las autoridades, independientemente de color que sean, tienen que prepararse en este 2015 para enfrentar y pagar la factura correspondiente. Y aquí los ciudadanos definitivamente ejercerán otro tipo de viralización que significa salir a las urnas. Hasta la próxima.